Última hora, Caracol Radio. 6 de la tarde, 54 minutos. Es hora de actualizar las noticias en Caracol Radio y empezamos con información de la salud. Y es que en Bucaramanga la ocupación en el servicio de urgencias del Hospital Internacional de Colombia ya supera, escuchen la cifra, 320%. María José Parra. La institución pidió a los ciudadanos acudir a urgencias únicamente cuando requieran atención inmediata para dar prioridad a los pacientes más graves y a quienes necesiten servicios de alta complejidad. El hospital informó que mantiene activos sus planes de contingencia para responder a la alta demanda y garantizar la atención. La alerta se suma a la situación del Hospital Universitario de Santander, que también ha reportado sobreocupación en su servicio de urgencias. Y por otro lado, sigue creciendo la deuda de las EPS con los hospitales públicos de Risaralda. Nuevamente han declarado crisis financiera y ya no hay cómo pagar a los proveedores. Sebastián Grajales. La cartera que mantienen las EPS con las instituciones hospitalarias de Risaralda supera los 400.000 millones de pesos, una cifra que ha generado serios problemas de liquidez para hospitales y clínicas, limitando su capacidad para adquirir insumos, cumplir con proveedores y garantizar la permanencia del talento humano especializado. Olga Lucía Zuluaga, directora de iSalud. Los hospitales públicos no logran garantizar atención con oportunidad y calidad a varios usuarios de EPS como AsmedSalud. Hasta ahora no existen compromisos concretos ni un cronograma de pagos que permita aliviar la crisis financiera que enfrenta la red hospitalaria de Risaralda. Y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo activó la respuesta de emergencia en Arauca tras la declaratoria de calamidad pública por las fuertes lluvias. Varios sectores también alertan por graves pérdidas en Casanare y Arauca. Laura Rosso. Las lluvias de las últimas 48 horas dejan un panorama crítico en Arauca. El balance preliminar reporta más de 8.900 familias afectadas, principalmente en Arauquita, Saravena y Tame, además de daños en 4 puentes que han complicado la movilidad en el departamento. Ante esta situación, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo puso en marcha la respuesta de emergencia y anunció la instalación de un puente militar en la vía entre Saravena y Cubará, en norte de Santander, mientras avanzan las evaluaciones para definir nuevas ayudas. La emergencia también golpea al sector agropecuario. Fedarroz alertó que el desbordamiento de varios ríos inundó miles de hectáreas de arroz que estaban próximas a cosecharse, además de afectar infraestructura agrícola, vías terciarias y cientos de familias productoras. El gremio pidió al gobierno acelerar el censo de las zonas afectadas y poner en marcha apoyos como créditos de emergencia, refinanciación de deudas y recursos para recuperar la infraestructura rural. Laura, gracias. Y 3 congresistas electos pidieron al designado ministro de Agricultura revocar todas las resoluciones que crearon las áreas de protección para la producción de alimentos durante el gobierno Petro. José Andrés González. Juan Esteban, se trata de la senadora electa Sara Castellanos y los representantes electos a la Cámara por Bogotá, Carol Borda y Daniel Briceño. Ellos solicitaron al designado ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Vaquero, que una de las primeras decisiones de la administración del presidente electo Abelardo de la Espriella sea ordenar la revocatoria directa de todas esas resoluciones al considerar que generan incertidumbre jurídica para miles de propietarios rurales y al mismo tiempo impactan negativamente las expectativas de inversión en diferentes regiones del país. Se trata de 24 resoluciones que crearon las áreas de protección para la producción de alimentos en Cundinamarca, La Guajira, Antioquia, Córdoba, Tolima y Santander. Y a propósito de esa designación como ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, ya hay un pronunciamiento del sector de la agroindustria del azúcar. Todos los detalles con Juan Carlos Díaz. Claudia Calero, presidenta de la Asociación Colombiana de Cultivadores de Caña de Azúcar, Asocaña, con sede aquí en Cali, al felicitar a Indalecio Dangond por su designación como ministro de Agricultura, destacó su experiencia y conocimiento en el campo colombiano, tan importante para el desarrollo del país. Para la dirigente azucarera, Colombia necesita una agenda rural que fortalezca la productividad, la formalización, la inversión y la sostenibilidad, en la que además se reconozca el papel de los sectores agroindustriales en la generación de empleo, la seguridad alimentaria y la creación de oportunidades para las regiones. Y ahora nos vamos a Bogotá porque el alcalde Carlos Fernando Galán pide denunciar todos los establecimientos estéticos ilegales tras la muerte de Adriana Manotas y también el caso de Yulixa Tolosa. Paola Poveda. Así es, Juan Esteban, además de hacer un llamado a la ciudadanía, Galán aseguró que el distrito ha intensificado las acciones de inspección, vigilancia y control para identificar y cerrar estos sitios. Sin embargo, insistió en que la colaboración de los ciudadanos es clave para detectar establecimientos que operan al margen de la ley. Que escondían en tanques de agua
implementos para los procedimientos invasivos, escondían ahí eso para que en la inspección que se hacía no los encontraran. A pesar de eso nos dice la comunidad que siguen sigue viniendo gente y al parecer siguen operando. Desde 2025 la administración distrital ha realizado 1.296 visitas de inspección y 599 operativos de control en centros estéticos. Ya son las 7 de la noche y hay alerta en el Quindío por los incendios forestales ante las altas temperaturas y fuertes vientos. Los organismos de socorro realizan un llamado a la prevención. Vanessa Porras. El director de la Defensa Civil Seccional Quindío, César Augusto Barrios, dio a conocer que ya inició la temporada de menos lluvias, por lo que fue activado el plan de contingencia con las unidades de socorro, puntualmente en los municipios con mayor riesgo de que se registren los incendios forestales. La Defensa Civil Colombiana, pues nosotros contamos en este momento con una brigada forestal. Esta brigada pues está fortalecida con sus herramientas, con el personal y los accesorios. A propósito, en la vereda del Laurel del municipio de Quimbaya se registró un incendio de cobertura vegetal que afectó gran parte de un cultivo de plátano y vegetación silvestre. Y el Consejo Nacional de Contralores solicitó formalmente al nuevo gobierno ser incluido en las actuales mesas de empalme institucionales. Wendy Chima. El gremio, que representa a 68 organismos de vigilancia fiscal en el país, argumentó que la robustecida descentralización y las mayores facultades de alcaldes y gobernadores exigen un control fiscal mucho más fuerte en las regiones. El objetivo es blindar los recursos públicos y garantizar una transición transparente desde el inicio del periodo constitucional. Los funcionarios pusieron a disposición del Ejecutivo entrante toda la información técnica recopilada mediante auditorías previas y procesos de responsabilidad fiscal, asegurando que estos insumos son claves para advertir falencias contractuales y oportunidades de mejora en los territorios colombianos. Y nos vamos con los órganos de control porque la Procuraduría convocó a entidades del distrito de Santa Marta para atender deficiencias en la prestación de los servicios públicos. Giancarlos Villarreal. El ente público anunció la convocatoria de entidades del orden territorial para buscar soluciones frente a problemáticas relacionadas con el agua potable, los continuos racionamientos del sistema de energía y la situación de recolección de residuos sólidos. Esta es la segunda alerta emitida por la Procuraduría en el último año en materia de deficiencias en el saneamiento básico en la ciudad. En agosto del año 2025, instó al cumplimiento del fallo emitido por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que exige medidas contra rebosamientos de aguas residuales en Santa Marta. Y fueron decomisadas en vías de Cali diferentes cargamentos de narcotráfico ocultos en fibra de vidrio, atún y arroz. Juan Carlos Díaz. El primer operativo se registró sobre la vía Puerto Tejada-Cali, donde la policía interceptó un automóvil proveniente de Corito, en el Cauca. Durante la inspección se descubrieron rollos de fibra de vidrio que ocultaban en su interior 108 kilos de marihuana evaluados en cerca de 65 millones de pesos. El conductor fue capturado. En un segundo operativo a la altura del corregimiento del Hormiguero fueron capturados dos hombres que transportaban 122 frascos de ketamina fabricada en Perú y cuyo valor supera los 35 millones de pesos. El hallazgo se hizo en un vehículo particular que cubría la ruta Nariño a Cali, movilizando aparentemente cajas de atún y costales de arroz. A estos resultados se suma la incautación de 350 kilogramos de cocaína, avaluado en 1.446 millones de pesos, que era transportado en una doble pared acondicionada en un vehículo tipo furgón desde el departamento del Cauca, que hacía tránsito por Cali con destino al puerto de Buenaventura. Y ahora vamos con información para quienes les interesa el deporte motor. Barranquilla avanza en la definición del circuito para una IndyCar, la misma en la que participó Juan Pablo Montoya. Brian Saavedra. Junto a pilotos como Juan Manuel Correa y Juan Pablo Montoya, junto a expertos, trabajan en un trazado que garantice carreras atractivas para pilotos y aficionados, al tiempo que permita posicionar a Barranquilla entre las ciudades que albergan grandes competencias del deporte motor. Así lo destacó el alcalde Alejandro Char. Aquí hay un equipo de alto nivel del mundo del automovilismo. De nosotros en Barranquilla sí estamos soñando con tener esta válida. El alcalde destacó que este tipo de eventos fortalecerían el posicionamiento internacional de Barranquilla en materia deportiva, turística y económica. Y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, pidió excusas públicas por la masacre en Bojayá. Durante el acto, algunas de las personas señalaron que lo que ocurrió allí fue un genocidio. José David Rodríguez. En la masacre de Bojayá, en el departamento del Chocó,
Murieron al interior de la iglesia 79 personas, entre ellas 45 niños, el 2 de mayo de 2002 como consecuencia de la explosión de un cilindro bomba lanzado por miembros de las entonces FARC en medio de combates que sostenían contra grupos paramilitares. Aquí pasó un genocidio. Lo que ocurrió aquí fue terrible. No hay tiempo para contar toda la masacre y la violencia que ha habido en este territorio. Es triste y lamentable, compañeros. Y cuando crecía el río, que se montaba por todo este pueblo, aparecían cabezas, piernas, por todo esto después de que se acaba el río. De los muertos que pasaban por aquí, que todos eran mutilados, cortados de cabeza, cortados de pierna. Yo reaccioné y escuchaba que el médico Marcelo, que en paz descanse, decía: abran la boca, respiren, gritan. Entonces que me está escuchando que grite, que grite. Entonces yo como que escuché y yo respiré profundo y grité y sentí que liberé aire. Y mira a mi alrededor, estaba mi mamá, estaba mi hijo. Estas fueron entre tanto las palabras del ministro de la Defensa, Pedro Sánchez. Muchas veces los inocentes tenemos que dar la cara por los culpables. Como ministro de Defensa Nacional, en nombre de la Nación, del Ministerio de Defensa, de nuestro Ejército Nacional, de nuestra Armada Nacional, de nuestra Policía Nacional, reconozco ante ustedes que el Estado falló en su deber de protegerlos frente a este acto demencial de esos dos grupos ilegales. Y la respuesta institucional no fue suficiente para evitar la masacre. Junto al ministro también asistieron el comandante del Ejército y el comandante de la Armada Nacional. Ya son 24 años de la masacre de Bojayá. Gracias, José. Y en Armenia fueron incautadas más de 30 armas blancas y elementos para el consumo de drogas de habitantes de calle en esa capital. Vanessa Porras. Las autoridades adelantaron actividades de control en diferentes sectores de la capital quindiana. El teniente coronel Jorge Arturo Contreras, comandante operativo y de seguridad ciudadana de la policía, sostuvo que fueron incautados 33 armas blancas, 20 pipas utilizadas para el consumo de sustancias estupefacientes, 6 tarros de pegante, varias dosis de derivados de la cocaína y marihuana. El Departamento de Policía Quindío, en conjunto con la Alcaldía Municipal, desarrollaron planes de control a los habitantes en condición de calle. Estas actividades nos permiten mitigar los diferentes riesgos sociales y recuperar los espacios públicos. Dijo que se logró la captura en flagrancia de una persona por el delito de hurto calificado y agravado y la recuperación de una tableta electrónica. Y en Cartagena fueron enviados 3 hombres señalados de participar en el linchamiento de un policía retirado. Wendy Chimá. La Fiscalía General de la Nación imputó los delitos de homicidio y hurto calificado, ambas conductas agravadas, además de violencia contra servidor público. Los procesados, identificados como Daniel José Soto, Daniel Alberto Salazar y Jesús Esteban Salgado, no aceptaron los cargos durante las audiencias concentradas. Los hechos investigados se relacionan con la violenta agresión grupal que terminó con la vida del exuniformado en la capital de Bolívar. Con las pruebas presentadas por el ente acusador, un juez de control de garantías determinó que los 3 jóvenes representan un peligro para la sociedad y ordenó su reclusión inmediata en un centro carcelario. Y en Córdoba ofrecen más de 20 millones de pesos de recompensa a quien suministre información que permita esclarecer los hechos en los que fue asesinado un sargento del ejército en el barrio La Castellana. Claudia Hernández. La Gobernación de Córdoba anunció una recompensa de hasta 30 millones de pesos a quien suministre información que permita la identificación y captura del responsable del asesinato del sargento Jesús David Vargas Flores, ocurrido en la noche del 10 de julio en presencia de su familia en un restaurante ubicado en el norte de la ciudad de Montería. La administración departamental dijo que se han desplegado todas las capacidades institucionales para avanzar con celeridad en las investigaciones. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para que en caso de contar con información se comunique de inmediato a la línea 123, mientras la fuerza pública mantiene activo un plan candado con el objetivo de ejercer control y vigilancia en las principales vías de la capital de Córdoba. De momento, el ejército señala que la hipótesis más fuerte sería un presunto caso de hurto. Y en información internacional, el congresista estadounidense Ro Khanna denunció que fue retenido por colonos israelíes armados durante una visita a Cisjordania ocupada. Daniela Salgado.
El congresista estadounidense Ro Khanna denunció que fue retenido por los colonos israelíes armados durante su visita a Cisjordania ocupada. El demócrata por California aseguró que pese a que se informó que había ciudadanos estadounidenses y un miembro del Congreso en el autobús, los colonos bloquearon el paso y se burlaron de la situación. Khanna calificó el hecho como una muestra de impunidad y afirmó que los responsables no mostraron respeto por los ciudadanos estadounidenses retenidos. El legislador aseguró que esta experiencia evidenció lo que llamó la arrogancia del poder en la región. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en redes sociales como @Caracol Radio y visita www.caracol.com.co.